patrón builder o patrón constructor. Este nos sirve para separar la construcción de un objeto complejo de su representación para que los procesos de construcción puedan crear diferentes representaciones del mismo. El patrón es útil cuando un algoritmo de creación de un objeto complejo es independiente del ensamblaje de las partes. El proceso de construcción también es capaz de construir una representación diferente de este objeto en consideración. Este es un patrón de diseño que nos permite construir objetos complejos. Este patrón produce distintos tipos y representaciones usando el mismo código de construcción. Imaginemos un objeto complejo que requiere una inicialización laboriosa, paso a paso, de muchos campos y objetos anidados. Normalmente, este código de inicialización está sepultado dentro de un constructor con una gran cantidad de parámetros, o, peor aún, disperso por todo el código. Crear una subclase por cada configuración posible de un objeto puede complicar demasiado el programa. Por ejemplo, si quisiéramos crear el objeto casa, una casa normal tendría una puerta, paredes, ventanas y mínimo un piso. Pero ¿qué sucedería si necesitáramos hacer modificaciones o añadir más características a la casa, como un jardín, más pisos o aumentar el tamaño de la casa? Las soluciones sencillas pasarían por crear subclases que cubran la cantidad necesaria de parámetros que se piensan añadir o modificar, pero el número de subclases sería considerable y muy poco práctico. La otra posibilidad consiste en crear un constructor dentro de la clase casa, con los parámetros necesarios para el objeto. Aunque la cantidad de subclases se vería disminuida, los parámetros del constructor no serían utilizados todo el tiempo. Si, por ejemplo, solo una casa tiene más de un piso, los parámetros relacionados a segundos pisos serían escasamente utilizados. El patrón builder o constructor sugiere que saques del código de construcción del objeto de la clase en la que está y lo coloques dentro de objetos independientes llamados constructores. El patrón permite construir objetos complejos paso a paso, no permite que otros objetos accedan al producto mientras se construye. Este organiza la construcción de objetos en una serie de pasos: construir paredes, construir una puerta, construir unas ventanas. Por eso mismo se hacía alusión a este proceso como un algoritmo. Para crear un objeto, se ejecuta una serie de estos pasos en un constructor. Lo importante es que no necesitemos invocar todos los pasos. Puedes invocar solo aquellos que sean necesarios para producir una configuración particular de un objeto. Puede ser que algunos de estos pasos de la construcción necesiten una implementación diferente cuando tengamos que construir distintas representaciones del producto. Por ejemplo, las paredes de una cabaña pueden ser de madera, pero las paredes de un castillo tienen que ser de piedra. En este caso, podemos crear varias clases constructoras distintas que implementen la misma serie de pasos de construcción, pero de forma diferente. Entonces, podemos utilizar estos constructores en el proceso de construcción, por ejemplo, una serie ordenada de llamadas o los pasos de construcción para producir distintos tipos de objetos. Los distintos constructores ejecutan la misma tarea de formas distintas. Por ejemplo, imaginemos un constructor que hace todo de madera y vidrio, otro que construye todo con piedra y hierro, y un tercero que utiliza oro y diamantes. Al invocar la misma serie de pasos, obtenemos una casa normal del primer constructor, madera y vidrio, un pequeño castillo del segundo, piedra y hierro, y un palacio del tercero, oro y diamantes. Algunas desventajas con las que nos podemos encontrar al utilizar este patrón es que la complejidad general del código aumenta, ya que el patrón exige la creación de varias clases nuevas. Y algunos pros de utilizar el patrón constructor o builder es que podemos construir objetos paso a paso, aplazar pasos de la construcción o ejecutar pasos de forma recursiva. También podemos reutilizar el mismo código de construcción al crear varias representaciones de un objeto. Finalmente, el patrón builder nos permite no saturar una clase, por ejemplo, la clase casa, con un constructor enorme y nos ofrece la opción de extraer el código de la creación del objeto y ponerlo en una clase constructora independiente que posea distintos métodos para configurar las diferentes partes que necesitemos para lo que deseemos construir y cómo queramos construirlo.